Ahora sí, ya hemos terminado el render nocturno. Vámonos directamente. Voy a quitarle la luz a este material. Le voy a quitar lo emisivo con I entre sus definiciones de material. Voy a quitarle la emisividad y me voy a ir directamente a, a la imagen interior, ¿no? Por acá tenemos los objetos. Tenemos todas estas luces que hemos puesto en anterior clase. Voy a seleccionar desde la primera con Shift sostenido hasta la última luz. Y con Control G voy a hacer mi grupo de luces. ¿Ya? Entonces simplemente para apagar esas luces de golpe, de uno solo, todo el grupo, y actualizar mi escena. Ya, eso como primera instancia, ¿no? Después lo que quiero hacer es ya lanzar este render. Para eso voy a ir corrigiendo algunos materiales que no me gustan. Este lo voy a hacer custom. Voy a quitarle el omisivo. Aquí le voy a quitar lo omisivo. Voy a ir al color. Y le voy a decir que sea completamente negro, a lo que le voy a dar un brillo especular y una rugosidad muy, muy leve. Tal vez ahí vamos a ver cómo está ahí. 0.08, punto 10. Ya, eso. Vamos a hacer pruebas de render a ver cómo salen. A esto también le voy a bajar un poco el roughness y le voy a subir el brillo especular para que refleje un poquito. Muy bien. A este piso le voy a bajar el normal y que refleje también un poco más, ¿no? Que tenga un poco más de barniz. Ok, por ahora estamos bien así. Este de acá voy a volver un material custom. O puedo tratarlo con tela y bajarle la intensidad de la opacidad a un 80%, más o menos. Listo. Ya tenemos eso, tenemos esto de acá. Acá a estas telas voy a hacerlas que reflejen mucho menos. Por ahí. Este de aquí voy a cambiarle por alguna tela que tengamos en los assets. A ver, no modelos, materiales. Por acá tenemos Fabric. Que cargue, que el material del tercer mundo no me moleste mucho. Eso es. Entonces, como esto es plomo, voy a escoger un plomo un poco más oscuro. Acá. Ya, voy a cerrar esto. Con Escape salgo, selecciono y le voy a decir que va a ser triplanar aquí abajo. Ahí está, voy a acercar para ver un poco la escala. Si esto está pasando, es simplemente porque tenemos acá, en la cámara tenemos este corte. Cercanía de plano de corte, lo voy a poner en 0. Ahora, por más que me acerque, no va a cortar absolutamente nada. No, está bastante bien la escala, tal vez podría, no sé, reducirlo un poco, 1.5. O tal vez llevarlo hasta, exagerar y llevarlo hasta un 2. Una vez configurado, ya eso me agrada como está. Una vez configurado, con I absorbo parámetros y con O voy inyectando eh, a los que faltan. Listo. Vuelvo a la escena. ¿Qué más? Las cortinas, ¿no? Las cortinas que son todo un tema. Están por acá. Bueno, está con tela. Y si vemos las cortinas por acá, voy a buscar mi material, voy a buscar cortinas. Eh, a ver, en todo. Que busque ahí y me empiezan a salir, ¿no? Cortinas. Aquí tengo varias. Y si voy a escoger esta.
Y si se fijan cómo trabaja, es, está en realidad hecho con el material de translúcido de las plantas. Lo que sucede es que no me da muy buenos resultados esto, ¿ya? Vamos a hacer una prueba de render con este material, pero yo suelo colocar el de tela, como han visto hace rato, ese de tela que estaba ahí, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer todavía, vamos a configurar unos cuantos materiales más. Este de acá, quiero que tenga, está bastante brilloso. También tal vez lo voy a bajar un poco más por acá, ahí. Este de acá también, un poco más, y esto lo voy a bajar un tanto. ¿Qué más? Eh, como como he vuelto aquí a la escena, ha vuelto a salirme el plano de cercanía de corte que tenía antes, ¿no? Que está por acá, y esto tengo que ponerlo en cero, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser cada vez que que vuelven a la imagen pues, o al final actualizar, quitar ese plano de cercanía de corte y actualizar. No, le estoy dando demasiado. Quería hacerlo exactamente al revés. Bajarle el brillo de especular y subirle el roughness para que no tenga tanto brillo. Ya está. Y esto está con un material común. Podría incluso ponerle aquí una tela y listo. Ya vamos a ver ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ambientar un poco más. Voy a irme a mis assets. Eh, por acá, modelos. No me va a salir nada porque estoy filtrando bueno, me salen los que hay, ¿no? Estoy filtrando por cortina, de cortina. Voy a decirle que quiero esto, pero no los locales. No quiero online, quiero más bien los que tengo yo. Sin categoría, tengo por aquí unas plantitas, eh, unas plantas que puedo colocar por acá para ambientar un poco más, nada más. Tal vez está demasiado grande. Lo voy a ir reduciendo, digamos que hasta ahí. Y lo voy a acercar un poco más. Ya está. Tal vez unos libros por acá y poco más, ¿no? Vamos a ver qué tengo por acá de los assets. Ujú. Estos de acá. Los voy a rotar. Tiene cierta fijación. Si ustedes van haciendo girar, tiene cierta fijación a los 90 grados. Y tiene a cero, ¿no? Cada 90 grados tiene cierta fijación. Entonces eso ayuda un poquito. 50, tal vez 200 nomás. Listo. Siento que esto está muy brilloso. Con I podemos otra vez entrar a los materiales y bajarle un poco el brillo especular a esto. Con I acá. Bajarle un poco. Mm, ya eso lo voy a dejar así. A ver con I acá. Eh, tal vez poquito más de roughness. Y aquí también un poquito más de roughness. Listo. Ahí me voy a ir a la escena. Los veo muy grandes. Voy a escalarlos otra vez. No sé, unos 150. Ya ahí está. No llama tanto la atención, está bien. ¿Qué más? Tal vez otro elemento por acá y estos cajones que no se vean tan vacíos. Para eso, este libro, si es que llega a entrar, me vendría perfecto.
acá y lo voy a rotar. Ahí. Listo. Por último, algún otro asset. Eh, si alguien me pide en los comentarios, les voy a dar. eh, les- si alguien me pregunta en los comentarios de dónde he descargado estos assets, les voy a dar la página ahí. Les voy a responder en un comentario de dónde he descargado estos assets. Digamos que estos están por acá, porque el que los escucha está bueno, se siente en esa silla. Perfecto. Vámonos acá. Ahí está. No sé si estará bien escalado, lo veo bastante grande. Tal vez voy a ponerle esto en 500. Ahí. Ya. Entonces ya estamos como para lanzar el render. Este material tampoco me agrada demasiado, está muy limpio. Voy a irme a esta vez, materiales. Aquí materiales voy a buscar, no local, quiero los materiales online. Ya los materiales de acá. Voy a buscar por acá en eso que dice paredes y techos. Muy bien. Ya no sé cuántos somos en el canal. Hemos pasado los 72, creo. Vamos por los 100, vamos. Quiero llegar a los 100 con esto de D5 por lo menos. A ver, ¿qué pasa aquí? Tengo internet, está todo bien. Voy a tratar de entrar a otro. Acá, pinturas. No quiere, no, simplemente no está. No debe haber mucho internet. Comteco es la empresa, la hermosa empresa que tiene el peor servicio de internet que hay. Lastimosamente es el único que hay por mi zona. A ver. No quiere, no quiere. Voy a darle solución a esto de los materiales y vuelvo cuando esté solucionado. Ujú. Ya no había ningún problema. Aquí en Wall no quería colocarme esto, pero sí en Paint sí, sí que, sí que coloca. Wallpaper, vamos a ver. Aquí en pintura voy a buscar este concreto blanco, lo voy a hacer trabajar como si fuera un material interior. Perfecto. Listo, voy a hacer una prueba de render para ver qué pasa. Quiero esto de aquí, este material de acá, lo voy a volver metálico. Para eso otra vez a los assets. ¿Dónde están los assets? Ahí está. Voy a buscar por acá. Por acá voy a buscar metales. Y le voy a decir que sea, digamos que este. Ahí está. Le voy a decir que sea triplana. Y con eso ya tengo. Vámonos acá. Voy a ver si las luces están apagadas. Están apagadas. Aquí se está quemando demasiado. Efectos. Y también quisiera colocar un árbol que dé un poquito de sensación de profundidad acá, que no esté tan vacío. Entonces voy a hacer eso. Voy a buscarme por acá un asset. Ah, un asset por acá de modelos, naturaleza. O sea, un árbol bastante grande, tal vez este HD, que creo que es el mismo que estamos colocando todo el tiempo, ¿no? Uno más grande. A ver, rápido, sin perder el tiempo. Tal vez este sea muy grande. Ya, este
Este voy a agarrar. Más o menos quiero que esté en la casa del vecino, pero en la acera del frente. Listo, me devuelvo a mi escena y veo si se ve. Voy a recorrerlo un poco más allá. Listo. Con eso estoy bien. Vamos a sacar un render así y a ver qué es lo que sucede. Igual y sigo viendo que se quema demasiado por acá. Vámonos a los efectos. Exposición está elevado. Tal vez un poco de bloom. Y poco más, ¿no? Saturación. Voy a dejar así en cero. Vamos a hacer un render para corregir. Render 16:9, 1920. Podrían hacer ustedes renders de prueba en resoluciones más pequeñas, pero la verdad es que no. Prefiero ver, prefiero ver bien los detalles. Voy a guardar así como está con el número que le asigna y vuelvo. Ahí está, terminó el render. Voy a abrir el folder. Voy a buscar esta imagen. Y como ven, las cortinas dejan bastante que desear. No es, no me gusta cómo queda el resultado. Esto tampoco me está gustando demasiado, este material. Entonces, vamos a tratar de corregir esto. Vamos a ver cómo podríamos mejorar esto de las cortinas. Y tal vez corregir un poco más acá lo que se está quemando la imagen. Es demasiado. Vamos a hacer eso por partes. Vamos a la cortina. Voy a decirle que va a ser un material de tela. Ya, en el que va a tener una opacidad, no sé, bastante baja. Un 94, 95 tal vez. Por ahí. Tampoco termina por agradarme. Voy a hacer un material común. Triplanar, roughness, no sé. A esto. Quiero nomás meterle quiero algo de transparencia, pero muy, muy leve, ¿no? Incluso ahí como está, sin tocarlo tanto. Voy a llevarlo solo un poco más al blanco. Y lo voy a dejar así. Ya, el especular lo voy a bajar un poco y poco más. Listo. Así es como lo voy a dejar. A ver. Tal vez esto lo voy a volver triplanar. Con 10 va a estar suficiente. Tal vez menos. 5. Ahí está. Ya vamos a hacer una prueba así. Al final es prueba y error. No hay de otra. No hay más que aplicar ah, un LUT. Y le voy a bajar la intensidad un montón. La exposición también la voy a bajar. Que no se queme tanto. Un punto 35 tal vez. Ahí. Como ustedes están viendo el resultado, ¿no? Van ajustando un poco los materiales. Eh, quiero ver este material. Voy a guardar esto. Tal vez hasta en otra nueva escena. Voy a bajar esto por acá, perdón. Ahí. Eh, voy a actualizar la escena. Acá a este piso quiero nomás darle un poco más de reflejos de brillo.
Sí, con un punto 20 directamente vamos a ver qué pasa. Acá eh, menos, y le voy a subir un poco la rugosidad. Punto 6. Ya. A ver, por ahí debería estar mejor. Triplanar, qué sé yo. Este de acá. No, ¿por qué me está agarrando este material? Es el que quiero. Triplanar. Ya. A ver, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Por acá. Todo eso lo veo bastante bien. Este material. También con un poco más de intensidad. Y un poco más acá, más blanco. Eso es. Esta madera está demasiado blanca. Podría aprovechar de ponerle un material de madera que esté más parecido en los tonos que tenemos de madera por acá. O directamente acá en el material, base de color, le voy a decir que sea parecido a, no sé, a este. Ahí. Para que no esté tan blanco. Perfecto. Vámonos a la cámara. Efectos. Cuando las luces se queman, podemos bajar con esto un poco. Voy a ponerlo hasta 25, digamos. Viene por defecto en 30, 27. Ahí está bien. ¿Qué más? Tal vez por acá se está viendo muy vacío. Pero vamos a sacar el render así. Un poco más, un poco más. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer otro render. Cámara. 19. 1920. Tengan cuidado con no hacer un render sujetando a algo del modelo. Cuando hacen un render así sujetando algo les va a salir con demasiado ruido. Siempre suelten todo. ¿Ya? Después, efectos. Ujú. Algo más por ahí, tal vez unos efectos de lente. Muy leve. Este un poco más elevado y unos efectos de lente. A ver, esto no me interesa eso. Muy poquito. Ya. A ver, haremos un render así. Voy a actualizar la escena para ver qué tenemos y render. Bueno, vamos a abrir el folder. Vamos a abrir la imagen. Y ahí está, ¿no? Ah, me gusta mucho. Tal vez voy a cambiar un poco esta imagen, pero ya la cortina quisiera hacerla un poco más blanca, pero aquí se debe ver algo de translucidez. eh, y después la imagen me agrada. Este muro voy a reducirle su escala, está muy grande. De una vez voy a ir haciendo las correcciones que vea. Ese de acá, punto 4, tal vez un punto 6. Está bien. Este material. Este material voy a buscarle otro material. ¿Dónde están mis assets? De materiales. eh, de pisos. Pinturas. White concrete. Quiero una pared blanca. Esta tal vez.
No sé si está mejor o peor. Es cuestión de gustos y de ir haciendo pruebas. A ver, vamos a ver. Tenía un concreto blanco que me gustaba. Este, tal vez con menos escala. Vamos a ver desde acá. Ah, sí, me parece bien. Me gusta más. Eh, vamos a ver a la imagen. Esta es una imagen ya mucho más agradable. Ah, tal vez me sigue pareciendo que acá debería haber algo. Está muy vacío y bajarle un poco el reflejo al piso. Tenemos esta comparada con esta. Voy a colocar algo por acá. Encima de que quiero cubrir estos, no sé, estos rebotes de luz raros que veo por acá. Voy a colocar algo más ahí y vamos a sacar el render. Después todo lo demás no me desagrada, lo veo bastante bien. A ver, corregimos el piso y ponemos un par de muebles por ahí y se acabó. Acá el piso, le voy a llevar esto a un punto 3. Ahí está. Y vámonos a los assets de modelos. Vamos a ver en los míos, en el local, modelos que tengo por acá. Este de acá. Esto lo voy a colocar por ahí. Si quiero hacer una copia, duplicar por ahí. Listo. Vamos a lanzar el render así. No se olviden de soltar los elementos que están agarrando siempre con Escape. Lo tiene seleccionado algo, ¿no? Y con Escape lo suelta. ¿Ya? Eso es muy importante. Este, este de acá, que creo que se está viendo, también voy a absorber parámetros de este material con I y con O. Voy a inyectarlos acá. Listo. Lo mismo con esto. Aunque esto es un cuero, ¿no? Voy a dejar así. Vámonos acá. Esto. Base de color. Está bien, no le veo mucho más. En intensidad de la opacidad. Tal vez le voy a bajar a un 95. Ya. Vámonos a renderizar así. Yo creo que este va a ser el último render de ahora. Si sale bien y si sale mal, pues voy a, voy a corregir lo que salga mal. Render 16.9, 1920. Podríamos incluso dejar de cambiar esto de 16.9. Cómo está por acá la regla de los tercios. Ujú. Tal vez corresponda bajar un poco más. Ahí. Voy a actualizar o voy a generarme una nueva escena. 16.9. Render. Y vámonos. Ya terminé el render. Open folder. Vámonos aquí. Ahí está. Sí, me agrada. Me agrada cómo está. Solamente este material no me termina de convencer. Se ve muy leopardo. Y bueno, y eso es lo que tiene un poco las cortinas de D5. Vamos vamos al final mm, tratar con otro material. Es otra cosa que estoy viendo este árbol muy encima.
Entonces también voy a corregir eso. Es que es la verdad muy grande el árbol. Quiero que se vea así, pero no tan, no tan grande. Tal vez con mm, dos por acá. Ahí. Lo voy a bajar un tanto. Tal vez con 8 por acá. Es una cosa así. Perfecto. Ya está. Entonces, este de acá, voy a volver triplanar y le voy a poner punto 5. Ahí se nota más rugoso. No me termina de convencer, voy a cambiar este material. Asset online. Quiero materiales. Quiero pintura. Material rugoso. A ver esta. Está descargando recién. Este me gusta. Sí, este me gusta. No sé si es el primero que he puesto. Ujú. Parece ser el primero que he puesto. Voy a cambiarle la dirección y voy a subirle un poco el tamaño. Ya, ahora sí. Vamos a hacer una prueba más con material de cortina. Estoy con alguna idea por ahí. Voy a seleccionar el material de cortina. Eh, pensé que no lo habíamos dejado en Cloud. Pensé que lo habíamos dejado eh, en un material custom. Este de follaje con opacidad casi mínima. Esto en cero. Ah, no, tampoco está bien. No se ve bien. Ya de hecho en el previo no se ve bien. Está como brillando, como prendido. A ver, otra opción es colocarle una tela. Vámonos por acá a los assets. Vamos a buscar una tela por acá en Fabric. Este lino blanco podría ser. Ya, sobre este lino blanco está con. Voy a volverlo ahora hacia una tela. Y quiero tal vez hacerlo un poco más claro en color. Está con 50. Bueno, es exactamente lo que teníamos antes, ¿no? Voy a ponerle ahí tal vez un 85, un 90 para exagerar. Nada, mucho. Un 85. Es por aquí, es esta tela que no me termina de convencer. Mm, Voy a ponerle triplanar. Tal vez con un 2. mm, un 5. No, está cambiándome aquí el piso. No sé por qué está cambiando el piso en tamaño en vez de que me cambie otra cosa. Bueno, vamos a hacer control Z, que aquí sí podemos. Ahí está. No sé, no sé si me ha cambiado la dirección de la madera, no presta atención. Pero volvamos aquí a la tela. Está con una tela.
que tiene cierta opacidad, voy a darle una opacidad de un 85%. Ya. Y ahí probemos. Ya voy a soltar esto de acá. ¿Qué más? Otra cosa que se estaba viendo rara en la imagen. La tela y poco más. La tela y el plafón es lo que no me termina de convencer. Tal vez un poco el brillo de la luz. Vamos a ver qué tenemos en el cielo. Tenemos nubes. ¿Qué más? Podríamos probar con un HDRI, pero sería volver a hacer toda la imagen. En efectos, tal vez el loop podemos quitarlo o ponerle otro. Ah, bueno, esos son detalles. Lo que quiero ver es este material y este material. Y si eso está ya ponerle el LUT o no, o sacarle el LUT, esos son detalles de nada. Este material y el material del plafón, el plafón aquí ya me gusta mucho. Entonces estaríamos viendo la tela cómo se va a comportar como está ahorita. Vámonos aquí a render 16:9, 1920. Debería haber alguna configuración para que esto me salga por defecto, pero bueno, no hay o no he encontrado por ahora. Vamos al render y guardar. Ahí está, Open Folder. Vamos a ver. Bueno, tampoco hay la gran diferencia a lo que teníamos antes. Es eso, es esto. Ah, claro. En el anterior bajamos un poco la imagen. Ya estaba guardado. Pero bueno, ahí está. Esta es la imagen final. Como ven, el tema de las cortinas es todo un tema, pero después todo lo demás se ve bastante bien. Se ve bien. Este plafón también es algo que no está muy bien. ¿Cuál es al final la imagen final? Es esta que dice 06. Esta es la imagen final. Vamos a ver. Está muy grande esto. Hay que reducir el tamaño al material del plafón y, y poco más. Todo lo demás lo veo bastante bien. Las cortinas no me terminan de convencer. Al final voy a hacer algo. Por acá le voy a decir que es un material común y corriente. Así, listo. Que tenga mucha rugosidad, que no tenga casi nada de brillo especular. Por ahí. Y poco más. Esto de acá está muy grande. Le voy a decir que sea de unos 2. Ahí, listo. Este quiero con más o con menos rugosidad. Voy a hacerle que refleje un poco más. 0.75. Y está. Y eso es. Esto ya es mi imagen final. Si es que no falla demasiado. Si es que ya está casi casi sin fallas. Esta va a ser mi imagen final. Voy a mandarlo al render y vuelvo. Ahí está, terminó. Ya terminó un poco más rápido el render. Open folder. Tengo esta de acá. Ahí está. Esta sería la imagen final. Y esta es la anterior. Entonces, ¿qué haría yo? Sacaría un render. No, la verdad es que la imagen final me gusta un montón. Pero haría esto. Haría con Photoshop. Utilizaría esta cortina nada más. Esta cortina y todo lo demás sería de esta imagen. ¿Ya? Con los elementos del render se puede hacer ese ejercicio. Tal vez lo haga en el video de postproducción. Utilizar esta cortina
y después todo lo demás de esta imagen. Me gusta mucho cómo está, ya es sin duda como para una imagen final. Eh, Habría que hacer un render en buena calidad, qué sé yo, ya con los elementos del render para poder editar, para ir quitándole un poco el quemado, pero está bastante bien. Eh, Eso es, pueden ir, si alguien logra una buena configuración de las cortinas y pues nos indica, sería ideal, sería ir creciendo entre todos, pero por ahora me agrada muchísimo lo que estoy viendo también otra vez. eh, es una imagen muy buena. Vamos a quedar acá, son ya 40 minutos, es demasiado. Nos vemos en un render nocturno y en el video de animación y con eso cerrar. Ah, no, y postproducción. Con eso vamos a cerrar. No sé, 3 videos más tal vez, o 2. Ya, eso es todo. Un saludo. Chao.